Muy buenas tardes, nosotras somos estudiantes de primer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana y les vamos a hablar un poco sobre el Estado Social de Derecho y Bienestar Social. Las integrantes somos Yuri Macia Angulo, Elizabeth Delgado, Jessica María Flor y quienes les habla Inés Lorena Cerón Ordóñez. Voy a hablar un poco sobre los elementos históricos de la pobreza en Colombia. Para abordar este tema vamos a empezar hablando de la pobreza. Paul Speaker dice que es un concepto multidimensional, es decir, que hay muchos conceptos y entre ellos podemos retomar que es una privación inaceptable, son las condiciones de calidad de vida de una población. Por tanto, aquellos que no son aceptables entran a ser parte de la pobreza, como por ejemplo el tema de la alimentación, de la malnutrición, de la violencia en la población, todo eso que es inaceptable en el buen vivir humano y de la calidad de vida es pobreza. La historia de la pobreza se basa en juicios de valor donde los niveles de bienestar mínimamente para llevar una vida digna sobre las necesidades básicas cuya satisfacción es indispensable y sobre los grados de privación que se consideran intolerables. La pobreza evoluciona a medida que progresa la sociedad y varía con las condiciones materiales y culturales. También podemos hablar que uno de los elementos históricos que influyeron en Colombia fue la participación de la iglesia, ya que hacían su participación con la asistencia social, con la ayuda, con la caridad a personas más necesitadas, promoviendo el cambio social hacia un estado social de las mismas. Tiempos después se presenta la intervención del Estado implementando políticas neoliberales que impactaron notablemente a la sociedad, aumentando el desempleo y bajo nivel de población. Y aún así se implementaron las políticas sociales afectando a la ciudadanía siendo corrientes capitalistas, favoreciendo la privatización y perjudicando la educación y la salud. Para dar continuación a lo explicado anteriormente, vamos a hablar de la pobreza monetaria en Colombia, la cual es una metodología utilizada por el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el cual a través de la estimación de la línea de pobreza indica si un hogar cuenta con los ingresos mínimos mensuales per cápita o por persona para costear la canasta familiar, que está compuesta por productos alimentarios o no alimentarios como son los servicios de educación, de salud, entre otros elementos que son fundamentales para la existencia. La línea de pobreza en 2018 fue de 257.433 pesos, lo cual indica que hubo un crecimiento del 2,7% con relación al 2017. En el 2019 la línea de pobreza en Colombia fue de 327.674 pesos, un equivalente al crecimiento del 3,4% con relación al 2018. Se estima, según el DANE, que en el 2020 la línea de pobreza en Colombia será o estará estimada por un 14,3%, debido a la emergencia por COVID-19. Dando continuidad, hablaremos algo más acerca del índice multidimensional de la pobreza en Colombia, el IPM. Este es el encargado de identificar las múltiples carencias que se presentan en los hogares colombianos, en los ámbitos de salud, educación y estilo de vida. Para esto utilizamos unos microdatos que se obtienen a través de encuesta. Esto nos ayuda a identificar si son o no son pobres. El IPM cuenta con un complemento a la hora de la medición de pobreza basadas en ingresos. Según el DANE, la pobreza multidimensional disminuyó de un 17,5% a un 19,1% registrado en el 2018. En un análisis por fe de desarrollo, debido a la pandemia que se está presentando actualmente en el 2020
El índice de pobreza ha aumentado un 42%. Esto ha conllevado a que se entreguen ayudas como Familias en Acción, el ingreso solidario. Esto ha ayudado a que los indicadores disminuyan. Se puede apreciar que ha habido un aumento del 26,9%. También que distintos organismos multilaterales han advertido que debido a la pandemia, esto impedirá que se cumplan las metas de eliminación de pobreza que se tenían destinadas para el 2030 a nivel mundial. Les quiero contar un poco sobre el Gini. El Gini fue una medida diseñada por un estadístico de origen italiano y su apellido era Gini. Entonces de ahí se puede evidenciar de dónde se saca el nombre del Gini. El Gini también se utiliza como una forma objetiva de medir la desigualdad en los diferentes países. Entonces, también se puede ver que el Gini tiene un coeficiente de una fórmula matemática. Entonces, diciendo esto, el 0 significa que es de una igualdad absoluta y el 1 es de una desigualdad absoluta. Entonces hay que tener esto en cuenta porque es muy importante al momento de sacar el Gini de una población o el Gini de un entorno como tal o un país. ¿Listo? Eso nos permitirá saber en qué desigualdad está ese país, ya sea desigualdad de riqueza o desigualdad de pobreza. También nos sirve para comparar, no solamente para medir, sino también para comparar entre un país y otro. Después de haber hablado un poco sobre los aspectos de la pobreza en Colombia, voy a exponer sobre el Estado Social de Derecho. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? El Estado Social de Derecho es un arreglo social en el que los principios constitucionales regulan e iluminan la legislación y procedimientos de una nación, modelos constitucional concebido en los regímenes democráticos occidentales, asegurando a sus habitantes el derecho a la vida, a la convivencia armónica, al trabajo justo y bien remunerado, la justicia, la equidad, la igualdad de sujetos para evitar la discriminación. El Estado Social de Derecho, desde la interpretación jurídica, se entiende como un tipo de democracia donde se reconocen los derechos individuales o colectivos, económicos, sociales y culturales, con la propuesta de la propiedad privada, pero sin obviar la función social, más la intervención del Estado en todos los asuntos públicos y privados, sujetándose al derecho. Colombia se rige por un Estado social de derecho, democrático y pluralista, de acuerdo a la constitucionalidad que alude a los ejes de igualdad y libertad, un Estado intervencionista que debe velar por los más desfavorecidos para la consecución de los derechos sociales, evitando la exclusión. Pese a lo expuesto anteriormente, el Estado Social de Derecho sigue teniendo falencias como la corrupción, como la presencia del narcotráfico, como la ausencia estatal en el territorio que hacen que surjan grupos ilegales y otros elementos que impiden que haya un verdadero bienestar social. A pesar de eso, también ha tenido avances que serán explicados a continuación. Bueno, por último pasaremos a hablar de la política social en Colombia, donde su principal enfoque se centra en examinar los aspectos económicos, sociales y políticos para la existencia digna, donde se puede apreciar que su mayor enfoque ha sido en el programa Familias en Acción. Esto surge gracias a la expresión de la crisis del mercado, de la apertura económica donde no se logró la lógica de la oferta y la demanda al acceso a la educación y la salud. Mirando cómo aumentan los niveles de pobreza considerable y se necesitan ser intervenidos. Entonces les quiero pues dejar, digamos, una pequeña reflexión sobre el trabajo y sobre, digamos, todos los conceptos que nosotras investigamos.
Entonces, un aporte que la verdad me gustó mucho, lo habla sobre el señor Moreno, del 2009. Él dice que Colombia está en busca de ideales de calidad. Siempre estamos en busca de ideales de calidad para satisfacer, pues digamos, nuestras necesidades básicas como seres humanos. Siempre estamos como buscando en esa igualdad. Siempre estamos en busca de esa igualdad. Ya que Colombia ha pasado por un momento histórico ha pasado por un momento histórico un poco marcante, un poco donde ha dejado huellas, donde se ha visto el narcotráfico, donde se ha visto las guerras, donde se ha visto la pobreza en Colombia. Entonces, pues siempre, digamos, Colombia siempre está tratando como de minimizar esa pobreza y haciendo como ejercicios de políticas para, digamos, tener un cumplimiento en lo que se conoce como bienestar social.